Génesis, ¿sabías que el 70% de las empresas pierde sus clientes potenciales sin antes cerrar la venta? Qué horror. Horror, ¿verdad? Demasiado alto ese número. Ajá. Entonces, veamos en este podcast cómo usted puede mejorar eso y pasar de un casi cliente a un cliente. Un saludo, mi nombre es Aaron Benavides. Yo soy Génesis Mora. Estamos en Mindset, el podcast de el arte de potenciar tu vida y tu negocio, de Climbing Mountain. Entonces, hoy vamos a hablar de el gap entre un prospecto y un cliente. Porque muchas veces nosotros como empresarios no nos damos ni cuenta que existe un gap. Correcto. ¿Verdad? Tal vez podamos saber que es un prospecto, tal vez podamos saber que es un cliente, pero muy probablemente no sepamos qué es el gap entre uno y otro. La conciencia, ¿verdad? Porque simplemente decimos, ay, qué frustrante, no llegan los clientes, ¿por qué si le meto tanto? Escucha gente que dice, invierto mucho en publicidad, pago mucho para que me hagan todo el marketing o todo el SEO, qué sé yo, ¿verdad? Y no lo veo, pero es porque hay algo ahí en medio de esa gran pared que se llama gap, ¿verdad? Genial. Y como el título es Gap entre prospecto y cliente, nosotros queremos darle las tres claves o los tres significados de qué es. Entonces yo les voy a decir, ¿qué es un prospecto? ¿Verdad? ¿Qué es? Es alguien que simplemente muestra interés por mi producto o mi servicio. Eso es un prospecto. Alguien que tiene un interés inicial en ese producto o servicio. Okay. Ya eso lo separa del resto del mundo. O sea, es un humano con interés en, ¿verdad? Sí es importante que no creamos, bueno, nada más tiene interés. No, es que tiene interés. Eso es toda la gracia, ¿verdad? Sí. Y le vamos a dar un dato curioso. Cada prospecto es un cliente potencial. Cada uno, ¿verdad? Luego vamos a hablar de cómo podemos mejorar de que ese cliente o ese prospecto pase a ser un cliente. Correcto. Entonces, ¿qué es un cliente, Génesis? Un cliente es la persona que compró, la persona que dijo sí, que invirtió, que se involucró, pero que ya obtuvo algo de mí. Ya consumió. Correcto. Ya sea el producto o el servicio. Así es. Eso ya es un cliente. Luego gap, lo que se llama como gap es por la palabra en inglés, que es como una distancia o el espacio que existe entre un prospecto y un cliente. Es todo eso. ¿Y por qué es tan crucial, tan importante? Y es porque ese gap, ese espacio, encapsula lo que es el proceso de toma de decisiones del consumidor. Vea qué importante. Para que un prospecto sea un cliente, hay un proceso en el que ese prospecto va a tomar decisiones para consumir el producto. Y sabes que es muy interesante que la palabra gap, si la tuviéramos que traducir, es como un hueco, como que algo se rasgó y quedó el hueco ahí. Significa que hay que completarlo, ¿verdad? Hay una responsabilidad de solucionarlo. Si hay un hueco, tenemos que taparlo para que haya integridad en este caso el proceso. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad del gap? Bueno, el gap es responsabilidad de la empresa, del empresario, ¿verdad? Del negocio como tal. El cliente no anda viendo a ver qué me soluciono, cómo me soluciona a mí mis problemas para comprarle a aquel. ¿Cómo me respondo solo? Sí, a veces esperamos como dueños que la persona suponemos que debería notarlo. Ay, pero es obvio que lo que estoy haciendo es para que no es obvio, ¿verdad? Y pecamos mucho porque como estamos del lado de adentro, pues claramente entendemos, sabemos y respiramos el asunto, pero el cliente no. Entonces, me parece vital recordar que la responsabilidad de cerrar ese gap o esa brecha no es del cliente, ni es del marketero, ni es del universo, es nuestra. Y por eso hay que ser conscientes de que existe, ¿verdad? Es correcto. Y es interesante, ¿verdad? Porque pueden haber negocios que digan, es que no, en mi negocio no existe ese gap. Pues, mentira. Dijo el universo. Sí, qué vacilón. Porque todo negocio tiene un gap. Todo negocio siempre tiene un gap, ¿verdad?
¿Cómo usted sabe que no hay gap? Porque el 100% de los humanos que prestaran cualquier tipo de atención estarían comprándole constantemente, volviendo. Y eso no es cierto, no hay un 100% de ventas, pero sí podemos reducir, porque vea lo que dijo Aaron al principio. El 70% es lo que estamos perdiendo, ¿verdad? Imagínense qué lindo que fuera al revés. El 70% de los prospectos son clientes. Esos son números geniales. Ah, sí, están más que perfectos. Y es vacilón. Más adelante vamos a hablar de las desventajas de no prestarle la atención a este gap, ¿verdad? A mí me gusta mucho hablar del timing, ¿verdad? Luego voy a estar hablando de ese timing porque es importante. A veces hay negocios que los timings son totalmente diferentes. Queremos hablarle de unos aspectos claves, ¿verdad? De este tema, el gap entre el prospecto y el cliente. Y uno es la educación. Dice que el cliente necesita informarse o educarse de lo que es el producto o servicio. ¿Por qué es importante? Porque eso es lo que genera interés. Correcto. Este es el primer paso. Si usted no sabe que algo existe, pues no lo necesita porque no existe para usted. Entonces, muchas veces creemos que por tener un producto genial o un servicio genial, la gente tiene que venir a nosotros. O porque es una necesidad, porque ¿sabes de qué me acuerdo? Cuando nosotros nos casamos, fuimos a comprar, lo primero que uno compra, ¿verdad? Una palita, una escoba para limpiar. Y me acuerdo que fuimos al súper y yo decía, uy, hay una palita. ¿Qué es una palita? En los tiempos de los abuelos ni siquiera existían, ponían un papel periódico mojado y ahí subían toda la basura y luego le hacían un puño y ya está, ya no hay papel periódico, hay palitas. Pero una pala simplemente es algo para recoger, pero yo me acuerdo que había una palita con una característica específica. ¿Usted se acuerda de eso? La que traía el bisel de hule. El bisel de hule. Y yo decía, wow, yo no sé si fue en mi casa o en qué lugar de la tierra, pero yo decía, esa característica de esa palita, de todas las palitas que hay en el mundo. Pero ¿por qué lo noté? Porque la palita traía un gran sticker que decía que la nueva tecnología y no sé cuánto era ese bisel de hule para que usted pudiera recoger sin que se le fuera el polvo más fino y no sé qué. La misma palita, ya cuando ha sido comprada, sigue diciéndome para qué sirve y por qué ella es mejor que las otras palitas. Y es de lo que Aaron habla, es educar al cliente, no de por hecho que por ser bueno el cliente lo nota, ¿verdad? Es genial. Una vez que ya existe ese interés, porque ya sea que el cliente lo buscó o le apareció algún anuncio, porque hay de todos tipos de formas de tener ese approach, o que el cliente llegue por sí mismo, o que haya visto algún tipo de publicidad o información nuestra. Correcto. Vamos a ver que hay un factor, un aspecto que es la confianza y la credibilidad. Si yo necesito un teléfono celular, yo basado en X aspectos que tenga, economía, estatus social, yo digo, vea, voy a comprar tengo $400, me voy a comprar un teléfono. Con mis $400, ¿cuál es el mejor teléfono que yo pueda comprar de la mejor marca? ¿Verdad? Y empiezo a buscar las marcas. Por eso es que es importante la confianza y la credibilidad de la marca, porque cada mercado está segmentado y en cada segmentación hay marcas que dominan y marcas que nadie las quiere. Correcto, o que son solo el salvatandas, ¿verdad? Ahí no hay nada, lleve eso, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de la confianza y credibilidad, que es Correcto. súper importante. Una vez ya que el usuario sabe lo que quiere, busca alguna marca que le dé esa confianza. Ojalá, porque pasa mucho, especialmente cuando usted va a comprar algo que usted no sabe, ¿verdad? Porque tal vez usted compra muchas cosas y ya usted anda buscando proveedores, ya probé aquel también, aquel es de muy buena calidad, el precio es muy bajo, etcétera. Entonces ya usted por lo menos está un poco más informado. Pero cuando un cliente es totalmente nuevo, hay un como cierto miedo, ¿verdad, gente? Correcto, inseguridad, y es que usted no quiere invertir 100 colones o 1.000.000 de colones, lo que sea, usted no quiere invertirlos sin certidumbre, ¿verdad? Sin estar seguro que va a valer la pena. Y el nombre o la marca o lo que hayamos hecho, tal vez usted
el cliente lo conoció por otra razón, pero solo porque confía en su marca, si usted sacara otro producto, imagínenselo así, u otro servicio, otra categoría, es tanta la confianza que el cliente tiene que iría y lo compraría, ¿verdad? Y pasa el caso contrario, en nuestro país hay un lugar muy famoso por los pejibayes. ¿Los pejibayes de dónde son famosos? ¿Te acuerdas del nombre? De Tucurrique. De Tucurrique. Pero entonces, ¿qué hace la gente? De verdad, en Tucurrique, aquí en Costa Rica, es un lugar ideal para los pejibayes y son grandísimos, riquísimos y todo. Pero entonces, ¿qué hace todo el mundo en todos los rincones del país? Le ponen que vienen desde Tucurrique y usted, por la confianza de que el nombre sí es real, usted va y los compra, pero no son de Tucurrique, todos tristes y todo, ¿verdad? Pero vean lo que hace la confianza en un cliente, lo hace invertir incluso sin estar seguro, ¿verdad? Entonces Genial. es para ambos lados. Está buenísimo. Luego ya hemos hablado varias veces de lo que es la marca, se le conoce como PMU, que es propuesta de valor única, PVU, propuesta de valor única, o nosotros le llamamos valor agregado, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con esto? Que una vez ya que el cliente sabe lo que necesita, conoce la marca, hay una percepción del valor. Y muchas veces aquí es donde nosotros como empresarios cometemos un error. Te doy un ejemplo. Yo entrego los productos rápido, pero yo nunca le dije al cliente que yo entregaba los productos rápidos. El cliente no lo percibe, simplemente compra, recibe. Da No igual, notó. nunca lo notó. Pero sí lo va a notar cuando fallen, Correcto. eso sí. Por eso es importante que nosotros siempre decimos, no deje su atributo adrede, a que el cliente elija cuál es su atributo, Correcto, porque no funciona así. De hecho, es un arma de doble filo. correcto. Siempre démosle ese atributo y mencionemos ese valor agregado para que el cliente lo perciba, porque muchas veces está consumiendo y no lo está percibiendo. Y entonces no lo valora, lo que dice Aaron, porque usted está invirtiendo en entregar rápido, en ser más rápido que el resto para dar ese extra, ¿verdad? Y darle beneficio extra al cliente, pero si no le digo nada al cliente, nada, ni lo Sí. nota. Qué triste. Y sí, es súper triste porque eso tiene una serie de ventajas. No estamos hablando de eso, pero si estuviéramos hablando de eso, imagínense, por ejemplo, lealtad. Si usted le da valor agregado y se lo muestra y el cliente percibe su valor agregado, automáticamente lo relaciona y se vuelve un cliente leal, Correcto, porque en ningún otro lado va a encontrar eso. correcto. Por decir una, pero hay un montón de factores que influye lo que es la percepción del cliente, del Sí. valor. Y me gustaría agregar que a veces se nos olvida que el valor agregado no tiene que ser siempre bajar el precio o tener la mejor oferta. De hecho, ese es el último, ni siquiera está en categoría de valor agregado. Exacto. ¿Qué son los valores agregados? Todo lo extra que humaniza y que vincula con nuestro cliente, como lo que acaba de decir Aaron, rapidez, lealtad, confianza, veracidad, seguridad, ajá, muy bien, responsabilidad, muy bien, le digo yo, si él es el que enseña el tema. Sí, entonces recuerde que no es baje el precio, ¿verdad? Eso no es valor agregado, hasta desconfianza genera cuando usted hace mucha promoción y baja muchos precios. Sí, y es muy bonito porque hace poco estábamos hablando con unas empresarias y ellas decían, nosotros no sabíamos lo peligroso que era dar descuentos. Promociones, sí. Literalmente, como decimos en Costa Rica y tal vez en otros países se utiliza, nos embarrialamos nuestra propia cancha. O como cuando un carro se queda patinando y usted acelera más y lo que hace es el Más hueco grande el más hueco. grande y más se va hundiendo. Y ya la llanta no toca ni el hueco porque ya quedó recostada sobre el chasis. Correcto. Entonces es muy peligroso. Ujú. Qué bueno que lo menciona. Otro punto, otro Muy bien. aspecto clave es la experiencia. Pero no como experiencia de conocimiento, sino como experiencias vividas, ¿verdad? Pueden ser positivas o negativas. Correcto. Pero en ese gap nosotros debemos de saber identificar lo que es la experiencia. Incluso si yo la identifico, puedo modificarla. Muchas veces hablamos en la psicología que usted puede cambiar algo subconsciente o un hábito subconsciente haciéndolo consciente. Si no me equivoco, puede ser que me equivoque, es la única forma de cambiar un hábito subconsciente, haciéndolo consciente y comenzar a trabajar en esa conciencia. Ujú. Si yo identifico
un miedo o una experiencia negativa de mi cliente, de mis clientes en general, yo conscientemente voy a trabajar para que esa persona sepa el miedo, sepa la solución y yo tengo la respuesta, yo tengo la Lo solución. hago vivir la solución. Exacto. Eso está genial. Y ya uno, sí, súper bien, tomo nota. Sí, entonces ya Por uno, esta vez es de cortesía. de hijo. cortesía, ya uno empieza a transformar ese cliente, ese casi cliente en un cliente, Correcto, ¿verdad? correcto. Buenísimo. Luego tenemos otros factores externos que es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no podemos controlar, pero sí las podemos utilizar a favor o en contra nuestra. Un ejemplo es el estatus social, socioeconómico, el cultural, el regional, ¿verdad? El psicográfico. Que ahora es de lo más importante, ya ni siquiera importa mucho dónde están las personas, importa más la parte psicográfica, ¿verdad? La Sí. psicología, lo que estás diciendo, por ejemplo, eso de la experiencia, ya no importa si es de este país o de esta provincia, lo importante es qué vivió cuando tuvo una experiencia con X y Y y cómo yo puedo cambiar eso para una mejor venta, ¿verdad? Y Sí. los mejores negocios en el mundo están acompañados de experiencias. No es el producto, es la experiencia de obtenerlo, ¿verdad? Sí, claro, buenísimo, porque ya usted identificando esos factores externos, en un momento usted no sabe, pueden ser que le estén afectando y usted lo desconoce totalmente. No lo estoy vendiendo, ¿por qué será? Ay, te das cuenta de que estás vendiendo bolsos de mujer carísimos en una zona donde nadie compra eso, o donde la percepción del cliente no me dice a mí, vaya, compre en ese lugar, aunque no sea un lugar feo. Les doy un ejemplo que todos los ticos conoceremos y me imagino que en muchos lugares también. En los food courts de los moles, usted no va a cenar Fino, con vino, cortes finos y vas a terminar gastando $150 en una cena para dos. Aunque usted quisiera, no hay lugares así en los food courts. Entonces, Ni si va a funcionarle la cena si la lleva ahí, para que sepa. a eso Ah, iba. bueno. Si usted pone un lugar así Ajá, en el food court, no es su mercado. Y correcto. usted dirá, ¿será mal mi producto? No, es que usted está mal segmentado. Correcto. Y ahí es donde está la importancia de conocer esos factores externos, porque pueden estar jugando algo negativo en mi negocio, para mi negocio, y yo ni tan siquiera darme cuenta. Cuando le empiezo a prestar atención, ya yo digo, ok, o bajo los precios, cambio el plato, el menú, o me voy de este lugar, ¿verdad? Me cambio. Algo hay que hacer, eso sí, no sé qué hay. Correcto, ¿Verdad? correcto. Buenísimo. Hemos visto 5 puntos claves, ¿verdad? Vimos la educación, cuando el cliente muestra ese interés. Vimos la confianza y la credibilidad de la marca. También vimos la percepción del valor, las experiencias y finalmente los factores externos. Correcto. Y vamos a pasar a la parte de por qué es importante atender ese gap. ¿Por qué es importante identificar el gap? Y yo creo que es imperativo, o sea, más allá de necesario, ¿verdad? Si usted Ujú. no lo hace, va a seguir teniendo aquí un montón de gente que se interesó y peor, porque es alguien interesado que no pudo avanzar a cliente, es un interesado quemado. Y verdad, siempre decimos, si hay algo triste en la vida es quemar un posible cliente. ¿Cómo borra usted esa mala experiencia? Mira, me interesó, pero no supe dónde. Me interesó, pero no entendí cómo. Entonces, es peor porque después usted tiene que hacer doble trabajo. Sí. Quitar la mala experiencia y crear una nueva para ese cliente. Y sí se puede. Si se De puede. hecho, pero es un doble buen trabajo. tema, ¿verdad? Ahí Un buen queda. tema para el podcast. ¿Cómo eliminar experiencias negativas de nuestros clientes? Ujú. Buenísimo. Entonces, habíamos mencionado que el gap es donde está el proceso de compra del consumidor, ¿verdad? De Sí. toma de decisiones. Toma decisión. Ahí es donde el cliente va a tomar las decisiones. Va a ver
Y primero la conciencia de mi marca. ¿A qué me refiero con conciencia? No es que se tiene una buena conciencia o una mala conciencia, ¿verdad? Es el sentido de que si usted, por ejemplo, yo aquí tengo algo que le voy a mostrar. Hasta este momento usted sabe que yo tengo algo que le voy a mostrar. Ajá, y ¿Cierto? Pero no sabe qué es. Entonces, aunque quisiera saberlo, no es consciente de lo que es. Y entonces yo hago, es el estuche de mi teléfono. Usted era inconsciente de qué era. Ahora es consciente de que es el estuche de mi teléfono. Era. Ajá. Así pasa con nuestras marcas. En algún momento el cliente dice, necesito un estuche de teléfono. ¿Dónde puedo conseguir un estuche de teléfono? Busco y aparece una tienda, una marca, un lugar, una persona. Ahí yo me doy cuenta de que existe una marca, un lugar o una persona. Ya me pongo en la conciencia del cliente, ¿verdad? Ya existo. Ya existo ahí. para él, Ajá. ¿verdad? Y eso es importante porque es parte del Customer Journey y puntos de contacto. Entonces, es importante identificar el gap, porque si yo lo identifico, voy a conocer la toma de decisiones del cliente. Ujú. Tengo que prestar atención al Customer Journey y puntos de contacto. ¿Qué es el Customer Journey? Es como... El recorrido que hace el cliente. Genial. Entonces, el primer recorrido, en el primer punto donde se detiene un cliente es en la conciencia de la marca. Eso que hablamos anteriormente con el ejemplo del estuche. El segundo es la consideración. Ya él dice, voy a contactar. Okay. Yo lo considero porque si yo ocupo un estuche de teléfono, veo quién lo vende, digo, voy a preguntar. Cuando yo pregunto, hay otro punto de contacto y va a ser la interacción que nosotros tenemos con un cliente que ya está interesado y está considerando comprar nuestro producto. Y eso aplica en persona y también de forma virtual, ¿verdad? Es correcto. Físico y virtual. Sí. Y es importante porque vean que hasta este momento no hemos hecho mucho como empresa, ¿verdad? Prácticamente es el cliente el que Solo el que existimos. está. Ujú. Y ya. Ajá. Y ahí otro de los temas que nosotros hablamos mucho es el posicionamiento, la imagen, que ya eso es otro tema. Pero si usted se logra posicionar, estuches para teléfonos, como Adueñarse primero, de una categoría. se adueña de la categoría, pues ese porcentaje de ventas va a aumentar significativamente. Y hacemos la cuña que siempre hacemos. Y entre más específico, mejor. ¿Por qué? Estuches de teléfono para Xiaomi. Estuches de teléfono para iPhone. Estuches de teléfono con perlas, ¿verdad? Entonces facilita mucho más porque estuches son cientos y miles de millones más toda la infinita Sí. cantidad de modelos, pero Y, buscamos cosas específicas. Imagínese cuánta gente podría llegar a usted y qué fácil sería para usted hasta comprar si fueran estuches de teléfono, iPhone con perlas. Ah, se vende solo eso. sí, a eso se le conoce como palabra clave long tail, cola larga. Hay palabras claves, claves short tail, cola corta, y las de cola larga, que son muy específicas. Buenísimo, entonces vemos que hasta este punto el cliente prácticamente mostró interés y en algún momento llega y nos contacta a nosotros en la interacción. Lo interesante de esto es que muchas veces en la interacción es donde, como dijo Génesis, quemamos a ese cliente. Correcto. O sea, nosotros mismos Nos disparamos en nos el disparamos. Y discúlpenme por ponerme como ejemplo, pero a nosotros nos ha sucedido. En algún momento nosotros con nuestro servicio al cliente, ya nosotros no podemos estar en el servicio al cliente. ¿Qué hacemos? Contratamos personal para que atienda el servicio al cliente. Hace muchos años nosotros estábamos, ¿cómo les digo? Asumíamos que el empleado iba a hacer bien su trabajo y no revisábamos mucho
esa parte. Luego nos dimos cuenta del tremendo error que cometimos. ¿Por qué? Porque yo agarraba un cliente y era venta segura. Génesis agarraba un cliente y era venta segura. ¿Qué pasa? Que nosotros creíamos que los chiquillos agarraban al cliente y era venta segura, pero vieras que no, era todo lo opuesto. Más bien quemaban a los clientes. ¿Por falta de entrenamiento? No. ¿Por falta de supervisión? Posiblemente sí, porque sí los entrenábamos muy bien. Y hay un principio que dice, ¿verdad? Si usted es el dueño de su empresa y hay algo que no le parece y usted puede cambiarlo, no lo justifique, cámbielo. Cámbielo. Punto, ¿verdad? Como, bueno, no tolere, despídalo, decía. Sí, no tolere esos fallos porque Si lo van a su- perjudicar a usted. Ajá, y están en su control. Y nosotros sí, fue hace mucho, pero pasó y tuvimos una gran lección porque nos dimos cuenta de lo que habíamos perdido. Y es que 3 meses, una semana que fuera, eran 500 contactos que fueron quemados, ¿verdad? Sí. Y es lo que dice Aaron, nos falta entrenamiento. Es que hay que supervisar, sí o sí, es un proceso continuo y tendemos a tergiversar las cosas, ¿verdad? El teléfono chocho es el mejor ejemplo. La palabra más simple en cosa de 5 personas se transformó, ¿verdad? Ahora imagínese usted todo un script de trabajo, de venta de diferentes productos o servicios y cómo se va transformando, y por eso hay que estar al tanto de, ¿verdad? Sí, buenísimo. Entonces, esa fue nuestra vivencia y vimos conciencia de la marca. El cliente tiene conciencia de que ya existe un lugar, una marca. Luego vemos lo que es la consideración, la interacción, y aquí viene la conversión. Y queremos hacer un paréntesis porque últimamente se ha utilizado la palabra conversión como de una forma muy platónica, ¿verdad? Como, ¡ay, la conversión! ¿Qué será? Muy mística. ¡Wow! ¿Y cuántas conversiones tienes? Ya como estadística y todo. Sí, sí, sí. Ajá. Y no, es algo súper sencillo. Yo le comentaba personalmente a Génesis que yo a veces considero que tal vez uno tiene cierto rechazo hacia la palabra conversión porque se usa mucho en matemáticas y la gente, un gran porcentaje de la población rechaza las matemáticas. Aunque usted sea un fiebre de las matemáticas, es una realidad. Discúlpeme. ¿Verdad? Y se usa mucho esa palabra, entonces la gente la asocia como con algo complicado, algo difícil, ¿verdad? Y es simplemente hacer que un cliente, que un prospecto compre. Esa es una conversión. Que alguien me compre. O sea, al final es como cerrar el gap. Eso es todo. Entonces, alguien me compró, eso es una conversión. Así de fácil. Si mi objetivo era que alguien me diera like, eso es una conversión. Se cumple el objetivo. Es algo sencillo. Es algo sencillo. Ahora lo pintan como muy místico y en realidad no lo es. Lo que sí es muy místico es este punto. ¿Cuál es? La postventa. Eso es todo un tema. Yo a veces pienso que es más importante que la venta misma porque, y nosotros lo enseñamos así, muchas veces cuando usted le compran, a menos que sea una casa, ¿verdad? Un edificio, un carro, que claramente no va a ir a cada mes otra vez a comprarlo, pero hay una categoría de productos o servicios que si usted solo le vendió una vez, fue un accidente. Si usted puede venderlo 2, 3, 4, 5, crear algo cíclico y algo más leal, donde haya una fidelización de cliente, ahí usted ya está teniendo un buen trabajo de postventa, ¿verdad? Qué chiva que menciones eso de la casa, del carro. Porque mucha gente, hemos conocido mucha gente que dice que no hay postventa. Y yo le digo algo, su negocio puede sobrevivir sin postventa, pero en todo negocio, en la faz de la tierra, tiene postventa. Y si usted hace postventa, tiene proventas. Ajá. Sí. ¿Por qué? Génesis usa el ejemplo de la casa, del carro. Bueno, si nos vamos a los récord Guinness, encontramos un señor hace décadas atrás, como en los 60,
que tiene el récord Guinness de vender más carros. Como en 17 años había vendido decenas de miles de carros. Una sola persona. ¿Cómo? Y no, en un concesionario, o sea, él era un empleado, ni siquiera es que eran las ventas de todos para él, no. Sí, no. Él. Él era un empleado, él era el que vendía los carros. Lo investigan y se dan cuenta que todos los días festivos, Navidad o quien sea, él mandaba una carta a mano a toda la gente que le había comprado un carro. ¿Qué es lo que pasa? Un cliente no compra dos carros muy cercanos. Pero Estoy seguro que ese cliente, cuando 5 años después, si quería cambiar de carro, iba y le compraba a él. Pero estoy seguro que si el hijo que tenía 15 años ya cumplió 20 años, ahí viene donde va a ir el hijo por referencia al padre. las referencias, que esa es la palabra clave. En eso la gente dice, en los planes mortuarios, que no les gusta mucho el tema, ¿verdad? En las casas, los carros, un crucero, cosas así. Tal vez no es la misma persona la que lo repite, pero es más importante todavía porque da referencia. Y si hay algo que por excelencia genera confianza y hace casi que la compra completa, es la referencia de alguien en que usted cree. O sea, en quien usted cree. Si Aarón me dice a mí, no, esa panadería no, vaya aquella, yo se la recomiendo, pues yo ni siquiera lo pienso. Es más, no me va a... ¿Pero por qué? Deme usted 5 factores, por favor, para considerar. No, porque él me genera la confianza. Y lo que un cliente ama y busca siempre es una garantía de que su inversión va a ser segura. Entonces, ¿qué más garantía que alguien de confianza que me diga, mira, ve allá, ya yo pasé la prueba por vos? Sí, y llegan y viene usted, compra una casa, va a una entidad financiera, saca un préstamo, pero ¿qué pasa si la entidad financiera empieza a mandarle, mira, tenemos préstamos para remodelación de casas a muy bajo interés y que yo no sé qué, préstamos personales, préstamos para la vivienda, préstamos para menores de edad, y empieza, entonces son postventas. En algún momento alguien va a decir, mira, yo quiero remodelar mi casa, esta gente tiene muy buenos intereses, aquí ya te mando la compré y información. me fue bien. Ajá. Sí. Eso es postventa, eso sí es muy místico. Sí. Sí, digo la palabra místico porque suena como muy mágico, pero estoy seguro que si lo empezaran a aplicar en sus empresas y lo traquearan, estoy seguro que generaría un 20, un 30% como mínimo adicionales de ventas. No, y lo hemos enseñado muchas veces, cómo el cliente es más rentable un cliente que vuelva constantemente que crear nuevo cliente una y otra vez, porque es toda la inversión desde cero, ¿verdad? Desde Sí. véame, existo y todo lo del journey que acaba de mostrarnos Aarón, en vez de alguien que, ya sé dónde, pap. Buenísimo. Sí, porque en realidad es todo un tema, ¿verdad? Nosotros tal vez en un podcast futuro hablemos de lo que es la inversión de un cliente de por vida. Y eso es una métrica que últimamente se ha estado usando muchísimo, pero la usan las empresas gigantescas. Entonces ahí les dejo la bolita picando. Luego hay una parte, porque identificarlo es importante, pero si usted es empresario y usted dice, no, la verdad es que me voy a concentrar en el producto estrella. Me voy a concentrar en que la fábrica sea muy chiva, ¿verdad? Pues déjeme decirle que hay consecuencias por no prestarle atención a lo que es el gap. Si usted no le presta atención al gap, hay consecuencias graves que impactan su negocio. Al final de cuentas, andamos buscando que el negocio sea rentable. Entonces, si esto es la respuesta, tómela, porque esto es lo que andamos buscando. Consecuencias como pérdidas de ventas y clientes potenciales. Habíamos dicho que un prospecto era un cliente potencial. Sí. Perdemos ventas, perdemos clientes. Lo mencionamos con el ejemplo, ¿verdad? La reducción de la lealtad. Si usted tiene clientes y no le presta atención a su gap, su cliente actual va perdiendo lealtad hasta el momento en el que ya no sea su cliente. Porque va a llegar alguien que sí prestó atención. Ajá, es correcto. Ya vi un ejemplo. Si usted quiere comprar un producto y a usted lo hacen pasar por un proceso muy burocrático para comprar el producto y usted se cansa, pero ¿por qué hay que llenar ese formulario de 100,000 preguntas?
¿Por qué una y otra vez? Si ya yo lo llené la primera vez, no, es que tiene que llenarlo, es que tiene que llenarlo. Ay, Como y aparece si estuviera alguien, sacando el pasaporte de quién Sí. sabe qué país, ¿verdad? claro, y aparece alguien más. No, no, no tienes que llenarlo, ¿qué necesitas? Ahí está. Entonces, ¿qué hace el cliente? Se va. Algo así de Claro. fácil, no identificar el proceso. Reduce la lealtad de los clientes. Mm. Vemos una importantísima, el daño de la reputación a la Uf. marca. Si uno no presta atención a ese gap, daña la reputación de la marca. Sí. Imagínate. No, eso es terrible porque hacer reputación toma años. Crear un buen nombre, buenas características, lo que se dice de mí cuando no estoy, ¿verdad? Pero usted en un acto se pasean todo. Sí, es increíble. Lo destruye muy fácilmente. Ujú. Sí. O incluso si es la única referencia que hay, me acuerdo una vez, yo hace muchísimos años, de hecho fue mi primer trabajo, trabajé en una cadena de restaurantes muy famosa, pero no es McDonald's, era más fina, más cara, de hecho es bastante cara. Y había algo muy curioso, a veces no habían productos y yo un día le pregunté a un gerente, pero ¿por qué siguen con esa gente de distribuidores si es tan malo? Si siempre les falla con las entregas, si siempre les falla con el producto, ¿por qué siguen con ellos? Y me dicen, es que son los mejores que hay. Entonces yo dije, mira qué interesante, porque el que estaba en segundo lugar era como el doble más malo, no sé si eso es una palabra, el doble peor, Doble de malo. el doble de malo que el primero, pero si aparece alguien que haga bien las cosas, pierden el mercado. Pero es que, ¿sabes qué es lo peor? Que ni siquiera es esforzarse por ser mejor. Es que es lo mínimo. O sea, si usted vende lápices, ¿cómo va a decir que no tiene? Si el rótulo dice, vendo lápices, tenga lápices. Eso es todo. O sea, Sí. eso es todo, ¿verdad? Claro. O sea, no es nada extraordinario. Ujú. Y nos encanta eso de lo extraordinario, ¿verdad? Y uno pensaría, sí, qué malos, pero si le damos la vuelta a la moneda y vemos el lado de la empresa proveedora, ¿qué fue lo que le pasó? Si uno se sienta y analiza el caso, fue que ellos crecieron tan rápido y abarcaron tanto mercado que no fue sostenible. Y esta palabra es importante porque ya hemos hablado muchas veces. El crecimiento que no es sostenible puede hacer que una empresa quiebre, Correcto. ¿verdad? Correcto. Buenísimo. Entonces, vemos cómo daña la reputación. Y la otra parte es, produce ineficiencia y además pérdida competitiva en el mercado. Y Eso que es eso gigante. está demasiado bueno. Y tomando este mismo ejemplo que usted daba, pasa mucho que si usted ya está arriba y si usted lo que hace es ver a la competencia, pues si yo soy malo y los otros son peores, ¿cómo voy a mejorar? Y ahí es donde decimos muchas veces, ¿verdad? Ujú. Deje de ver a la competencia, solo piense usted solo en una burbuja, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? Reviso mi proceso, ¿cómo puedo mejorar? Esta misma empresa, X, si dejara de ver cuál es el mercado actual, ¿verdad? En cuál mar estoy peleando y nada más veo que estoy mejor que los otros, aunque es un rating del super malísimo, el peor, el menos malo. O un mar rojo. Ajá. Pasaban eso. Ajá, ¿cómo mejoraría? Y sería extraordinario y podría subir, duplicar sus precios, trabajar la mitad, porque igual va a estar ganando lo que tiene que ganar y sería ahí sí el mejor, no el menos malo, ¿verdad? Porque una empresa por estar bien no significa que ahí se tiene que quedar. Nunca deberíamos quedarnos donde sea que estamos. Si estamos Exacto. mal, bien. Si estamos bien, mejor. Si está mejor, extraordinario. Y lo que le siga, ¿verdad? Pero a Sí. veces por ver a la competencia no vemos hacia arriba, solo vemos que no me alcancen, que no me alcancen, que no me alcancen y no estamos viendo todo lo que se podía lograr, ¿verdad? Sí, buenísimo ese punto, sí. Está demasiado genial. Porque toda empresa en su momento puede mejorar. Ujú. Sí. Y hemos visto factores y estadísticas que muestran que como las empresas que buscan esa consultoría para
ver desde una perspectiva externa Correcto. su empresa, hacen que crezca hasta 10 veces lo que estaban haciendo. 10x. Ajá. 10x, sí. Y que dicho que lo menciona porque es eso, es verlo desde afuera, es ver la película desde afuera y con objetividad, ¿verdad? Y siempre lo decimos, nadie ve a su bebé feo, ¿verdad? Su empresa siempre es la mejor, la más linda, me ha costado sangre y lágrimas y demás, pero la realidad fría y objetiva es que tenés que hacer esto y esto y esto y si no vas a quebrar. Exacto. Entonces vimos cómo se pierde esa brecha de competencia. Si yo era el primero, me están alcanzando. Si yo era el tercero, ahora soy el quinto. Y si era el último, pues ahora el penúltimo está 3 10 posiciones arriba, ¿verdad? Correcto. Entonces siempre hay una pérdida de brecha, siempre. No es que no me esté afectando, siempre va a haber esa pérdida en la brecha y hoy en día vemos que los mercados están avanzando como nunca. Hoy puede ser la época en la historia donde hay más competencia en los mercados, más saturación, voy a llamarlo saturación, Sí. no competencia, más Sí. saturación en los mercados, ¿verdad? Entonces hay que prestar demasiada atención. Entonces, esas son las consecuencias de lo que es no prestarle atención a ese gap, ¿verdad? Y esperamos que haya visto lo positivo, pero también lo negativo, Así para es. que pueda prestarle atención a lo positivo y trabajar en eso. Vemos algunos casos de ejemplos. Tenemos Zappos, la tienda de zapatos online muy grande. Ellos le prestaron atención al servicio del cliente. Vemos Tesla, por ejemplo, que Tesla no tiene concesionarios. Ellos venden sus carros directamente a los clientes. Entonces ellos saben lo que quiere el cliente, cómo lo compra, cómo todo. Y ellos lo trabajan directamente sin concesión, ¿verdad? El caso de Nike, Claro. que es una empresa gigantesca y además de ser gigante, aún así ofrece la oportunidad de que si un cliente quiere personalizar su tenis, se la hace personalizada, ¿verdad? Es que en los 3 ejemplos atesoran lo más importante, mantienen el vínculo con la persona, el servicio al cliente es vínculo directo. Lo que decías de Zappos, piensan en cuál es la necesidad del cliente y ustedes tienen que ir a leer la historia. Todo lo que hacen es para facilitar que usted pueda tener más, obtener más de ellos, la experiencia que viven. Nike, personalizo, a pesar de ser inmenso y la cantidad de todo lo Sí. que ofrecen, sigue siendo como accesible a, mira, yo las quiero con los cordones y tal, y la marca y que la lengua del zapato, o sea, normalmente entre más grande es usted, más inalcanzable, ¿verdad? Como todos tienen el común denominador de mantengo eso tan personal, ese vínculo tan cercano con mi cliente final. Sí, empresas hasta como Amazon, que la palabra que a ellos les gusta es conveniencia, ¿verdad? Que en un solo lugar pueden encontrar la mayor cantidad posible de productos, ¿verdad? Y cómo ellos se ingenian para que los clientes tengan fácil las cosas a mano. ¿Por qué? Porque ellos conocen el gap Correcto. y entonces han podido sacarle provecho. Estamos hablando de empresas monstruosas a nivel mundial, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido el tema? Me encanta y quiero agregar algo. Váyale a la historia de todos ellos. Yo conozco específicamente la de Zappos y la de Amazon y en los 2 casos, los primeros 2 años en promedio, ellos perdieron cantidades de dinero, o sea, se la jugaron, le dijeron a los inversionistas, confíe y vamos a perder estos primeros 2 años, pero después eso se va a convertir en algo monstruoso. ¿Pero qué fue lo que perdieron? Perdieron únicamente dinero. Y usted dice, ¿y sí, dinero? Sí, solo eso. Ahora, ¿quiénes son? ¿En qué perdieron dinero? Bueno, sabían que para lograr esa cercanía con el cliente, primero había que apostarlo todo, Claro. invirtiendo en esta cercanía. Pero es que nada asegura mejor su negocio, su producto, su empresa, su servicio, su nombre, su marca, que el cliente final. O sea, al final es el cliente el que va a decidir si usted está arriba o abajo o si existe o no. Claro. Entonces, no pienses que no tengo, vea, esté dispuesto a invertir. ¿Qué es invertir? Así lo dice la palabra, ¿verdad? Tiene que haber un ciclo de que se vaya para que luego vuelva, ¿verdad?
eso es. Ajá, Vuelve. entonces espérelo, invierta sabiamente en cosas que sabemos que funcionan y luego espere el retorno porque va a llegar. Pero Sí. sepan que invertir es en lo que está explicando Aaron el día de hoy, ese gap. Buenísimo. Sí, porque ahora que mencionas eso, yo me acuerdo de Tesla, ¿verdad? De Elon Musk, cómo pidió decenas de millones de dólares Y hasta para vendió impulsar sus cosas. Tesla, ¿verdad? Ujú. Luego quería comprar Twitter e invertir su plata en SpaceX y vendió sus tan preciadas acciones, ¿verdad? Para conseguir los fondos para invertir en las otras empresas. Ahora ya eso le generó un retorno gigantesco y está aún mejor que como estaba antes. Correcto. Lo importante del gap es que si nosotros no le prestamos el gap, vean esto. Dijimos que el prospecto era alguien que tenía interés. Si nosotros no atendemos ese gap, se va creando una desconexión de ese prospecto al punto en el que ¡pum!, perdió el interés. Y si se pierde el interés, ¿qué es? ¿Qué pasa a hacer? De nadie. Nadie. Ya no es un prospecto, mucho menos un cliente, ¿verdad? Por eso es que hablábamos, ahora yo quiero mencionar rapidito el timing, que es el timing es hacer las cosas en el momento correcto, de la forma correcta. Porque, vean, hay empresas en las que usted puede mandar un mensaje y usted está anuente a que el proceso es tan grande que usted recibe una respuesta en 15-30 días. Está bien, ya lo sé, ya lo conozco. Se puede dar el lujo la empresa de hacerlo porque el proceso así lo demanda. Pero si usted escribe por un par de zapatos y duran 15 días Ojalá en por comida responderte, express. Sí. por comida express, sí, ¿verdad? Eventualmente ese cliente ya no es un cliente, no vuelve a escribir, mira, estos me escribieron 15 días No, después de y que yo ¿sabe escribí qué? pidiendo una pizza. Es O sea, peor porque antes usted no existía y ya, pero ahora existe para mal. la mala ¿verdad? experiencia que Sí. mencionabas antes, sí, Ajá. claro. Entonces, ese es el famoso timing, hacer las cosas correctas. Si usted sabe cuál es el gap, cuál es el proceso de decisiones de su consumidor, usted va a identificar y va a saber dónde responder, en qué momento, qué tan rápido, cómo facilitarlo. Y usted tiene ese timing. El timing es... Esa asertividad, digamos. Claro, y es entrar en el momento justo. En música están los tiempos, en baile están los tiempos. Si usted alguna vez jugó Suiza porque no canta ni baila, pues en la Suiza también, en el Ay, juego de sí. Suiza de la cuerda, Si entraba mal, hay lo que una- se llama un mezcatazo. sí, hay un tiempo, y ya cuando usted aprendía el tiempo, puede entrar hasta por el otro lado, por el lado opuesto, ¿verdad? De la cuerda. De la ajá. cuerda, sí, entonces es muy interesante. Ese es el tema de hoy. Esperamos que les haya servido, que lo pongan en práctica. Hablamos de que a nosotros nos gusta darles información, pero práctica, para que la puedan aplicar. Sabemos que si lo escucha, se queda con un 7% y en un par de días ese 7% se tomó. Correcto. Pero si lo anota, ¿qué pasa, doña Génesis? Ay, sí, Si ya escucha y avanza mucho anota. más. ¿Cuánto era? Más o menos un 48. ¿qué? Imagínese, un 48% de probabilidades de dejarse lo que escuchó. Pero si lo escribe, si lo escucha y además anota, Y lo pone en práctica. tiene un riesgo altísimo, muy, muy, muy alto, ¿De qué? peligrosísimo, de que funcione y tenga éxito. Sí, sí, sí. Sí. Entonces hágalo, no se quede con, ay, sí, mira, qué buen tema. No, no, corra, búsquelo, empiece a escribir cuál es mi gap, qué es lo que está pasando, revise conversaciones, hable con sus empleados, vea, sentémonos, hagamos una junta, qué es lo que usted ha visto, mande un formulario para ver en la parte 1 del approach, en la parte 2, en la parte 3, cómo se cerró la venta, no se cerró, quién se acercó, cuando la gente pasa al frente de su Sí. negocio, cómo es que está haciendo ese proceso, ese journey que usted decía, don Aarón, Claro. para que usted pueda identificarlo y corregirlo ya. Genial, está buenísimo. Entonces, nuevamente,
compártalo, suscríbase, dele like. Sabemos que de fijo conoce a alguien que necesita escuchar esta información, que la necesita para su negocio. Nosotros somos consultores de gestión, nos especializamos mucho en lo que es el posicionamiento, pero un consultor de gestión, básicamente él identifica qué puede mejorar, si hay algo malo, cómo mejorarlo y solucionarlo, y si hay algo bueno, cómo explotar el potencial al máximo. Eso es lo que nosotros hacemos, ya sea con procesos o sistemas. Correcto. Y es algo que nos complace, nos fascina, porque podemos ver tangiblemente cómo las empresas y los negocios crecen de poder estar bien a poder estar excelentes, ¿verdad? Y los que tal vez tenían fugas ya no las tienen, y es muy bonito, muy placentero poder ser parte de ese proceso. Y algo muy importante es que no es sentarnos a conversar, es esto, es crear las herramientas, identificarlas y ponerlas a funcionar para usted, ¿verdad? Buenísimo. Entonces, Génesis Mora, Aaron Benavides. Esto es Mindset, el arte de potenciar tu vida y tu negocio de Climbing Mountain. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Hasta luego.